Se detuvo en seco en el umbral del invernadero, la voz de don Alejandro Vargas ahogada en su garganta, mientras su mirada, generalmente fría y calculadora, se posaba en una escena que desafiaba toda lógica y orden en su inmaculada mansión, el paraíso. El aroma a orquídeas y tierra húmeda llenaba el aire, pero lo que realmente lo golpeó fue la visión de Elena, su discreta empleada, que con una delicadeza inusual regaba las plantas, mientras una adorable bebé de apenas 1 año, con el cabello rizado y una sonrisa de cristal, se aferraba a su cadera en un portabebés improvisado. La inocencia del momento, tan ajena a la opulencia que la rodeaba, lo dejó estupefacto. No cabía ninguna duda. Aquello era un secreto que burbujeaba justo bajo sus narices, y que ahora, por un capricho del destino, había quedado al descubierto, amenazando con desestabilizar la fachada perfecta de su mundo. El sol de la mañana se filtraba a través de los cristales del invernadero, bañando a Elena y a la pequeña, Sofía, en una luz dorada que parecía sacada de un cuadro. La joven, ajena a la presencia imponente de don Alejandro, le susurraba melodías suaves a la bebé mientras sus dedos hábiles revisaban cada hoja, cada pétalo, con un amor que no solo dedicaba a las plantas. Sofía, con sus ojos curiosos y vivaces, balbuceaba sílabas incomprensibles, extendiendo una manita rechoncha para tocar una flor, su risa cristalina llenando el vasto espacio con una alegría pura y desarmante. Era una estampa de maternidad y ternura, tan auténtica y vulnerable que contrastaba brutalmente con el lujo gélido y la imponente formalidad que caracterizaban cada rincón de El Paraíso. Un hogar que para él siempre había sido un símbolo de poder y control, nunca de intimidad familiar. El magnate, acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin cuestionamientos y a que nada escapara a su escrutinio, sintió una punzada inesperada en el pecho. ¿Quién era esa criatura? ¿Y cómo era posible que viviera en su casa, bajo su mismo techo, sin su conocimiento? La confusión inicial dio paso a una extraña mezcla de asombro y una curiosidad que no recordaba haber sentido en años. Observó a la pequeña Sofía, buscando un rasgo, una señal, algo que explicara esa conexión innegable que inexplicablemente comenzaba a sentir. En un instante, el silencio se rompió cuando Elena se giró. Sus ojos almendrados se encontraron con la mirada penetrante de don Alejandro, y el color se le fue del rostro. El pánico, crudo y aterrador, se apoderó de ella, el secreto mejor guardado de su vida, expuesto ante el hombre más poderoso que conocía, el dueño de todo lo que la rodeaba. El corazón de Elena dio un vuelco. Sabía que este momento, el momento en que su doble vida se desmoronara, llegaría tarde o temprano, pero nunca imaginó que sería así, tan repentino, tan brutal. Las palabras se le atoraron en la garganta, la sangre le heló las venas. Su mayor miedo, el de ser descubierta con Sofía, la pequeña que era el sol de 1900. Sus días y el tesoro más grande de su existencia, se había materializado de la peor manera posible. La promesa silenciosa que le había hecho a su difunto amor, la de proteger a su hija a toda costa, resonaba en su mente como un eco constante. De inmediato, se llevó una mano instintivamente a la cabeza de Sofía, como si pudiera escudarla de la mirada inquisidora de don Alejandro. No era solo su trabajo lo que estaba en juego, era el futuro de su hija, su seguridad, su propia vida. Don Alejandro, con su voz grave y autoritaria, rompió el tenso silencio. ¿Quién es esa niña, Elena? Explícate ahora mismo. Su tono no admitía réplicas. Su postura era la de un juez implacable. La confrontación fue directa, sin preámbulos, y la joven sintió como sus rodillas flaqueaban. Reunió la poca dignidad que le quedaba, intentando aparentar una calma que no sentía. Su mente giraba a 1000 por hora, buscando una excusa, una mentira piadosa que pudiera proteger a Sofía de la furia de aquel hombre. Pero la verdad era demasiado grande, demasiado peligrosa. Los ojos de don Alejandro no solo demandaban una respuesta, escudriñaban cada fibra de su ser, buscando la fisura en su fachada, la grieta por donde se filtraba la verdad de la vida oculta que ella había llevado con tanto esfuerzo. Don Alejandro, ella es mi ahijada, señor, tartamudeó Elena, las palabras apenas saliendo de sus labios secos. Sofía, ajena a la tensión, extendió sus manitas hacia el magnate,
una sonrisa angelical iluminando su rostro. Don Alejandro frunció el ceño, su mirada pasando de Elena a la bebé, luego regresando a la joven con una intensidad que la hacía sentir desnuda. ¿Tu ahijada? ¿Y por qué está en esta casa, en mis dominios, sin mi permiso? ¿Creíste que podías ocultarme algo así? Su voz era un trueno silencioso, llenando el invernadero. Elena sintió el peso de su mentira, pero el instinto maternal de proteger a Sofía era más fuerte que cualquier miedo. No iba a permitir que nadie, ni siquiera el imponente Don Alejandro, la apartara de su pequeña, no después de todo lo que había sacrificado por mantenerla a salvo. La sonrisa de Sofía, en lugar de suavizar la postura de Don Alejandro, pareció inquietarlo aún más. Él se acercó unos pasos. Su mirada ya no solo era inquisidora, sino que se detuvo en los ojos de la bebé. Eran unos ojos grandes y curiosos, de un color avellana profundo, y algo en ellos le resultó extrañamente familiar. Un destello fugaz, una sombra de un recuerdo lejano, atravesó su mente. Ignoró la explicación de Elena. El instinto le decía que ella mentía, que había una verdad más compleja y dolorosa detrás de esos ojos temerosos y esa pequeña criatura. Mírame a los ojos, Elena. Dime la verdad. ¿De quién es esta niña? Insistió, su voz ahora un susurro peligroso, cargado de una autoridad inquebrantable, mientras la conexión que sentía por Sofía crecía, inexplicablemente, a cada segundo. Elena bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «Es mi hija, don Alejandro». «Mi hija», murmuró finalmente, la voz apenas audible, la verdad saliendo como un lamento. Un silencio sepulcral llenó el invernadero. Don Alejandro la observó con una mezcla de ira y una extraña melancolía. «Entiendo. Pues bien, a partir de este momento quiero que mantengas a la niña alejada de las áreas comunes de la casa. Y si no puedes hacerlo, tendremos que tomar otras medidas». Su tono era frío, cortante, pero en el fondo de sus ojos, un nuevo brillo de intriga y una dolorosa sospecha comenzaban a germinar. Él se dio la vuelta y salió del invernadero con la misma rapidez con la que había llegado, dejando a Elena sola, temblando, pero con la determinación inquebrantable de proteger a Sofía, pase lo que pase. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Elena abrazó a Sofía con fuerza, sus lágrimas cayendo silenciosamente sobre el suave cabello de la niña. El terror de ser descubierta se mezclaba con una oleada de alivio por haber dicho, al menos, parte de la verdad. Pero sabía que esto era solo el principio. Don Alejandro no era un hombre que se conformara con medias verdades. La revelación, aunque parcial, había abierto una caja de Pandora. Ahora, el secreto de Sofía no solo la ponía en riesgo a ella, sino que podría exponerla a la ambición de toda una familia que veía en la riqueza de don Alejandro su único objetivo. Se preguntaba qué pasos tomaría ahora el magnate y si este repentino descubrimiento significaría el fin de su refugio en el paraíso. Mientras tanto, en el imponente despacho principal, don Alejandro se sentó pesadamente en su silla de cuero, la imagen de Sofía grabada en su mente. Era inaudito. Una empleada con una hija secreta bajo su techo. La audacia de Elena lo enfurecía, pero una extraña voz en su interior le decía que había algo más, algo que no encajaba. La familia Vargas, en particular sus sobrinos, Clara y Marcos, eran conocidos por su ambición desmedida y su constante acecho a la fortuna del magnate. Eran como buitres, esperando cualquier debilidad o escándalo para abalanzarse sobre el control del imperio. La presencia de Sofía en la casa, una niña que había vivido oculta, representaba una amenaza imprevisible para sus planes, un elemento disruptivo que los obligaría a actuar con una crueldad que ya habían demostrado en el pasado. Don Alejandro marcó un número en su teléfono. «Ricardo, necesito que averigües todo lo que puedas sobre Elena, su pasado, sus antecedentes, todo, pero hazlo con la máxima discreción. Nadie debe saber de esta investigación». Ricardo, su leal asistente, era un hombre de confianza, de esos que entienden las palabras no dichas. El magnate colgó, su mente regresando una y otra vez a los ojos de la pequeña Sofía, tan llenos de vida y de una chispa que le recordaba a alguien muy querido, a alguien que había perdido hace demasiado tiempo. Esa conexión inexplicable, dolorosa y repentina lo consumía.
Algo en el rostro de la niña, en su inocencia, despertó en él una fibra que creía muerta, un eco del pasado que se negaba a permanecer en el silencio sepulcral que había envuelto su vida tras la tragedia que lo había marcado. Ricardo, un hombre de mediana edad con una lealtad a prueba de balas, asintió por el teléfono, la orden de don Alejandro resonando en su mente. La curiosidad profesional se mezclaba con una cierta preocupación. El patrón Vargas no solía involucrarse tan personalmente en la vida de sus empleados. Esta vez, la urgencia en su voz era palpable, diferente a cualquier otra. Con la máxima discreción, había enfatizado el magnate. Ricardo sabía lo que eso significaba, una investigación silenciosa, casi fantasmal, que no dejara rastro. Él, mejor que nadie, conocía los entresijos de la familia Vargas, la red de espías y lenguas viperinas que Clara y Marcos habían tejido alrededor de don Alejandro, esperando cualquier oportunidad para socavar su autoridad. Esta situación, con una niña de por medio, olía a problemas graves para todos los implicados, pero especialmente para la vulnerable Elena. Mientras Elena intentaba seguir con sus tareas diarias, una sombra la acechaba. Clara Vargas, la sobrina de don Alejandro, una mujer de unos 40 años, elegante y con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, la interceptó en el pasillo principal. Clara había notado la prisa inusual de don Alejandro por salir del invernadero y la palidez de Elena. Vaya, vaya, Elena, comenzó con un tono dulzón que escondía una daga. Parece que has encontrado una nueva afición en la casa. ¿No crees que es un poco imprudente traer tus asuntos personales a la mansión de don Alejandro? Su mirada recorrió a Elena de arriba a abajo, deteniéndose en su vientre, insinuando de forma velada la existencia de Sofía. La humillación fue íntima, en el silencio opulento del pasillo, un presagio de lo que estaba por venir. La vida de Elena, ya de por sí precaria, se convirtió en un delicado baile sobre el filo de una navaja. Cada día era una lucha por mantener la normalidad, por proteger a Sofía de las miradas curiosas y de los oídos indiscretos. La pequeña, ajena a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas, era su única fuente de consuelo, un recordatorio constante del amor que la impulsaba a seguir adelante. Los paseos secretos por el jardín, los juegos susurrados en la pequeña habitación del servicio que era su refugio, se volvieron más cautelosos. Sabía que Clara y Marcos eran depredadores, capaces de cualquier cosa para salvaguardar su posición y su herencia. El silencio de don Alejandro tras el incidente en el invernadero era más inquietante que una confrontación abierta. ¿Qué estaría tramando? ¿Qué descubriría si seguía investigando su pasado? Los días se transformaron en una tortura silenciosa para Elena. Mientras tanto, en las sombras, la investigación de Ricardo avanzaba. Los primeros informes eran escasos, pero sugerían una historia de lucha y discreción por parte de Elena. Don Alejandro analizaba cada documento, cada dato, sintiendo que estaba a punto de desentrañar un enigma mucho más complejo de lo que inicialmente pensó. La imagen de Sofía, sus ojos avellana, su risa, se superponían una y otra vez con el recuerdo difuso de su hijo, que se había ido demasiado pronto. Una fotografía antigua de su hijo de joven, con una sonrisa que a veces se adivinaba en el rostro de la bebé, confirmó una sospecha que, hasta hacía poco, habría considerado descabellada. El parecido era demasiado fuerte para ser una simple coincidencia, y su corazón endurecido sintió un escalofrío. Don Alejandro recordaba a su primogénito, un joven lleno de vida y rebeldía, que siempre había buscado el amor verdadero fuera de las convenciones sociales de su estirpe. Había tenido una relación secreta, una pasión fugaz que la familia Vargas nunca aprobó. El recuerdo de su hijo, fallecido en un trágico accidente años atrás, lo había sumido en un abismo de dolor y culpa, un vacío que ninguna cantidad de riqueza o poder pudo llenar. Pero ahora, la aparición de Sofía, de esa pequeña niña con la misma luz en los ojos que su hijo, reabrió viejas heridas y al mismo tiempo encendió una chispa de esperanza. ¿Era posible? ¿Podría esa niña ser un pedazo vivo de su hijo, un legado que nunca imaginó? La idea era abrumadora, transformando la confusión en una obsesión por la verdad, una verdad que había sido enterrada por la propia familia. La mente de don Alejandro trabajaba sin descanso.
un torbellino de emociones y sospechas. Ricardo dictó al teléfono, su voz más urgente que nunca. Quiero que profundices aún más. Busca cualquier conexión de Elena con mi hijo. Cartas, fotos, testimonios, lo que sea. Necesito saberlo todo. Absolutamente todo. Y que nadie, absolutamente nadie, se entere de lo que estamos haciendo. Ni Clara, ni Marcos, ni nadie de la familia. La orden era clara, la misión secreta y vital. La verdad de Sofía no solo era un asunto personal, era una bomba de tiempo que amenazaba con explotar en el seno de la familia Vargas. Y don Alejandro estaba decidido a desenterrarla antes de que alguien más pudiera usarla para sus propios fines, aunque el resultado pudiera ser la mayor conmoción de su vida. Elena, ajena a la exhaustiva investigación de don Alejandro, sentía que las paredes de El Paraíso se encogían a su alrededor. Cada susurro, cada mirada furtiva de los otros empleados, le indicaba que su secreto ya no era tan seguro. La calma era solo aparente, la antesala de una tormenta que amenazaba con arrastrarla a ella y a Sofía a un abismo de incertidumbre. La inocencia de su hija era el único faro en la oscuridad, la fuerza que la impulsaba a aferrarse a la esperanza. No sabía qué le depararía el mañana, pero estaba preparada para luchar, para enfrentar cualquier adversidad por el bienestar de su pequeña. La dignidad de su amor y su maternidad no conocían de clases sociales, y eso era algo que, en su corazón, nadie podría arrebatarle, sin importar cuán poderosos fueran los enemigos que se presentaran. Los días se transformaron en una tortura silenciosa para Elena. Mientras tanto, en las sombras, la investigación de Ricardo avanzaba. Los primeros informes eran escasos, pero sugerían una historia de lucha y discreción por parte de Elena. Don Alejandro analizaba cada documento, cada dato, sintiendo que estaba a punto de desentrañar un enigma mucho más complejo de lo que inicialmente pensó. La imagen de Sofía, sus ojos avellana, su risa, se superponían una y otra vez con el recuerdo difuso de su hijo, que se había ido demasiado pronto. Una fotografía antigua, de su hijo de joven, con una sonrisa que a veces se adivinaba en el rostro de la bebé, confirmó una sospecha que, hasta hacía poco, habría considerado descabellada. El parecido era demasiado fuerte para ser una simple coincidencia, y su corazón endurecido sintió un escalofrío. Don Alejandro recordaba a su primogénito, un joven lleno de vida y rebeldía, que siempre había buscado el amor, verdadero fuera de las convenciones sociales de su estirpe. Había tenido una relación secreta, una pasión fugaz que la familia Vargas nunca aprobó. El recuerdo de su hijo, fallecido en un trágico accidente años atrás, lo había sumido en un abismo de dolor y culpa, un vacío que ninguna cantidad de riqueza o poder pudo llenar. Pero ahora, la aparición de Sofía, de esa pequeña niña con la misma luz en los ojos que su hijo, reabrió viejas heridas y al mismo tiempo encendió una chispa de esperanza. ¿Era posible? ¿Podría esa niña ser un pedazo vivo de su hijo? ¿Un legado que nunca imaginó? La idea era abrumadora, transformando la confusión en una obsesión por la verdad, una verdad que había sido enterrada por la propia familia. La mente de don Alejandro trabajaba sin descanso, un torbellino de emociones y sospechas. Ricardo dictó al teléfono, su voz más urgente que nunca. Quiero que profundices aún más. Busca cualquier conexión de Elena con mi hijo. Cartas, fotos, testimonios, lo que sea. Necesito saberlo todo, absolutamente todo. Y que nadie, absolutamente nadie se entere de lo que estamos haciendo. Ni Clara, ni Marcos, ni nadie de la familia. La orden era clara. La misión secreta y vital. La verdad de Sofía no solo era un asunto personal, era una bomba de tiempo que amenazaba con explotar en el seno de la familia Vargas. Y don Alejandro estaba decidido a desenterrarla antes de que alguien más pudiera usarla para sus propios fines, aunque el resultado pudiera ser la mayor conmoción de su vida. Elena, ajena a la exhaustiva investigación de don Alejandro, sentía que las paredes de El Paraíso se encogían a su alrededor. Cada susurro, cada mirada furtiva de los otros empleados le indicaba que su secreto ya no era tan seguro. La calma era solo aparente, la antesala de una tormenta que amenazaba con arrastrarla a ella y a Sofía a un abismo de incertidumbre. La inocencia de su hija era el único faro en la oscuridad,
la fuerza que la impulsaba a aferrarse a la esperanza. No sabía qué le depararía el mañana, pero estaba preparada para luchar, para enfrentar cualquier adversidad por el bienestar de su pequeña. La dignidad de su amor y su maternidad no conocían de clases sociales, y eso era algo que, en su corazón, nadie podría arrebatarle, sin importar cuán poderosos fueran los enemigos que se presentaran. En su lujoso apartamento en Polanco, Clara y Marcos Vargas, sobrinos de don Alejandro, conspiraban con una calculadora frialdad. «Esto es inaudito». «Marcos», exclamó Clara, sorbiendo un expreso con desdén. «Una empleada con una niña en la mansión. ¿Quién se ha creído que es? Papá siempre dijo que el tío Alejandro odiaba los escándalos. Esto es una debilidad, una brecha en su armadura, y debemos explotarla antes de que se le ocurra alguna locura y ponga en riesgo nuestro futuro». Marcos, con una sonrisa cínica, añadió: «Exacto, hermana. He estado escuchando rumores en la junta directiva. Hay quienes creen que don Alejandro ya no está en plenas facultades. Una crisis familiar ahora podría ser la excusa perfecta para quitarle el control de la empresa. Pero necesitamos más información. Alguien debe estar vigilando a esa tal Elena». Clara contactó discretamente a una revista del corazón, conocida por su sensacionalismo. «Tengo un tip», susurró al oído del editor, «sobre un secreto impactante en la mansión Vargas. Un escándalo que involucra a una empleada y a una niña. Imaginen los titulares. Un magnate respetado, su fortuna. Un secreto oculto. Puede ser explosivo, y les aseguro que la información es de primera mano». El editor, olfateando la carnada, prometió una investigación a fondo. Clara se sintió satisfecha. El plan estaba en marcha. Pronto, la reputación de Elena estaría por los suelos, y la credibilidad de don Alejandro comprometida. «Así se hace, hermana», dijo Marcos, brindando con una copa de coñac. «La alta sociedad no perdona estas manchas. Y cuando la gente habla, los negocios se resienten. Es el principio del fin para el viejo Alejandro». Mientras tanto, Ricardo, con una eficiencia silenciosa, desenterraba los fragmentos de una historia de amor oculta. Encontró el testimonio de una anciana florista que recordaba a un joven Vargas, el hijo de don Alejandro, visitando su tienda con una chica humilde pero radiante. «Era un amor prohibido, señor», relató la anciana a Ricardo por teléfono, su voz temblorosa de emoción. «Pero se querían con locura. Él le compraba las orquídeas más raras para ella. Decía que su belleza le recordaba a Elena. Y un día, me contó con una alegría inmensa que esperaba un hijo con ella. Estaba tan feliz, tan ilusionado con la pequeña que venía en camino». La anciana, sin saber para quién era la información, compartió el recuerdo de una pasión que desafió las barreras sociales. Un amor que ahora, años después, empezaba a cobrar vida. Ricardo entregó el informe a don Alejandro, incluyendo copias de cartas de amor que el hijo del magnate había escrito a 1900. Elena. En una de ellas, con una caligrafía apasionada, se leía: «Mi amada Elena, la noticia de nuestro bebé me ha llenado el alma de una alegría que no conocía. No me importa lo que diga mi familia, ni las riquezas que quieran ofrecerme para que te abandone. Sofía será nuestro faro, la prueba de nuestro amor verdadero. Juro que nunca dejaré que nada les falte, que las protegeré de la crueldad de mi mundo, un mundo que solo entiende de dinero y no de sentimientos. Prometo que la haré reconocer como mi hija, para que lleve nuestro apellido con orgullo». Don Alejandro leyó cada palabra, su corazón encogiéndose de dolor y de un arrepentimiento tardío. Cada línea era una puñalada en su conciencia. La verdad, ahora innegable, golpeó a don Alejandro como un rayo. Sofía era su nieta, la hija de su amado hijo, a quien él, cegado por el orgullo y las convenciones sociales, había rechazado por amar a una mujer humilde. La culpa, un peso insoportable, se posó sobre sus hombros. La imagen de Elena, luchando sola por su hija, adquiriendo una dignidad inmensa, contrastaba brutalmente con la imagen de su propia familia, corroída por la ambición. «Ricardo», dijo don Alejandro, su voz quebrada por la emoción, «quiero que un abogado de absoluta confianza prepare los documentos. Que Sofía Vargas sea reconocida legalmente como mi nieta, y quiero que se investiguen los movimientos de Clara y Marcos. Estoy seguro de que están detrás de esto. Mi hijo me advirtió de su malicia. Ya no más». Don Alejandro, con la verdad de Sofía ya en su poder,
Sentía la necesidad de enmendar años de errores, de dolor y de orgullo malentendido. La revelación de que Elena había sido el amor secreto de su hijo y la madre de su nieta transformó su percepción de ella. Ya no era solo una empleada, era la depositaria de un legado, la guardiana de la memoria de su hijo. Pero la prudencia le dictaba actuar con sigilo, sabiendo que Clara y Marcos no se quedarían de brazos cruzados. Se preguntaba cómo Elena había podido soportar tanta presión, tanto secreto, con una entereza que él, en su posición, jamás habría imaginado. Sentía un profundo respeto por ella, una mujer que, con su sencillez, había demostrado una fuerza y una lealtad que no se compraban con todo el oro del mundo. Un día, en el comedor de la mansión, Clara no pudo contener su veneno. Miró a Elena, que servía la mesa con su habitual discreción. «Elena», dijo Clara con una sonrisa forzada, «he oído que has traído a tu ahijada a la casa. Qué generosidad la de don Alejandro, ¿no crees? Permitir que una empleada convierta la mansión en una guardería. Pero, claro, en ciertos círculos, la gente humilde no tiene reparos en aprovecharse de la bondad de los demás para ascender. Solo espero que sepas cuál es tu lugar y no intentes confundir los roles. Esta es una casa de lujo, no un refugio para necesitados sin escrúpulos». La humillación, aunque velada, golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo, dejándola sin aliento, pero supo mantener la compostura. Elena sintió como el calor le subía al rostro, pero supo mantener la mirada baja, aferrándose a la dignidad que le quedaba. No iba a darle a Clara el placer de verla quebrarse. «Mi lugar lo conozco perfectamente, señorita Clara», respondió con voz suave pero firme, «y siempre he cumplido con mis responsabilidades con la máxima dedicación y respeto». Sofía, que estaba en la cocina con otra empleada, era su motor. Cada palabra de desprecio de Clara solo reforzaba su determinación de proteger a su hija. Sabía que la batalla por Sofía no sería fácil, que implicaría enfrentar a toda una sociedad que juzgaba por la cuna y el dinero. Pero el amor de una madre era más poderoso que cualquier crítica, más fuerte que cualquier prejuicio social, y eso era lo único que importaba. Don Alejandro, que presenció la escena desde el umbral, sintió una rabia fría invadirlo. La mezquindad de Clara era intolerable. Decidió que era hora de actuar, pero no de forma impulsiva. Necesitaba pruebas contundentes no solo de la filiación de Sofía, sino también de las maquinaciones de sus sobrinos para desacreditarlo y apoderarse de su empresa. «Ricardo», pensó, «tu investigación debe acelerarse. Quiero saber cada movimiento de Clara y Marcos, cada llamada, cada reunión. Necesito saber qué están tramando contra Elena y contra mí». Su determinación se endureció. El juego de poder apenas comenzaba, y él, el magnate implacable, no iba a permitir que nadie, y menos su propia familia, destruyera el legado de su hijo, que ahora tenía el rostro de Sofía. Mientras la investigación secreta de don Alejandro se profundizaba, Clara y Marcos activaron sus contactos en la prensa. Los primeros artículos comenzaron a aparecer en revistas de espectáculos, insinuando una crisis de valores en la familia Vargas, con rumores sobre una empleada y un secreto inconfesable. Aunque no mencionaban nombres directamente, las descripciones eran lo suficientemente vagas como para sembrar la duda y el escándalo. La alta sociedad comenzó a cuchichear. En los círculos más exclusivos, el nombre de Elena empezó a circular, asociado a insinuaciones malintencionadas. «Don Alejandro está perdiendo la cabeza», se escuchaba en los clubes, dejando que una advenediza ponga en jaque el buen nombre de los Vargas. «Es inaceptable». La tensión en el paraíso era palpable. Los otros empleados, fieles a don Alejandro, observaban con preocupación los movimientos de Clara y Marcos, y sentían la creciente hostilidad hacia Elena. Ella, por su parte, trataba de ignorar las miradas y los murmullos, concentrándose en su trabajo y en los momentos de alegría que compartía con Sofía. La niña, con su risa contagiosa, era un oasis de inocencia en medio de la tormenta. «Mi Sofía», le susurraba Elena mientras la acunaba, «tú eres mi fortaleza. Por ti, mi amor, soy capaz de todo. No dejaré que nadie apague tu luz». La fortaleza de Elena era un escudo invisible, pero el cansancio empezaba a pasarle factura, y las noches sin dormir se multiplicaban, mientras la incertidumbre se convertía en su compañera constante. Don Alejandro, observando a Elena desde la distancia, notó su palidez,
La sombra de agotamiento bajó sus ojos. Sintió una punzada de culpa. La estaba exponiendo, sin quererlo, a la crueldad de su propio mundo. Recordó las palabras de su hijo en las cartas. Protegeré a Elena y a Sofía de la crueldad de mi mundo. Una promesa que él, como padre y abuelo, debía cumplir ahora. Ricardo, llamó. Necesito que hables con el abogado, licenciado Gabriel Mora. Es el mejor en estos casos. Quiero que él se encargue de todo lo relacionado con Sofía y con la protección legal de Elena. Y que lo haga con la máxima confidencialidad. Que nadie, salvo nosotros, sepa de su intervención. Confío plenamente en él. Es un hombre íntegro. El licenciado Gabriel Mora era un joven abogado brillante, de unos 35 años, con un aire sereno y una mirada perspicaz. Don Alejandro lo había tomado bajo su ala hacía años, reconociendo su inteligencia y su inquebrantable sentido de la justicia. Cuando Gabriel recibió la llamada de don Alejandro, comprendió de inmediato la delicadeza del asunto. Don Alejandro, le dijo con su voz tranquila, entenderá que, dada la complejidad, necesitaré acceso a toda la información, por muy personal que sea. Necesitamos construir un caso sólido que no deje lugar a dudas. La reputación de la señora y la niña está en juego, y la de la familia. Vargas también. Don Alejandro asintió. Lo sé, Gabriel. Te daré todo lo que necesites. Confío en tu discreción y en tu capacidad. Gabriel comenzó su propio camino en la investigación, contrastando la información de Ricardo. Cada detalle, cada testimonio, cada carta, confirmaba la historia de amor y sacrificio de Elena. Se encontró con Elena en el despacho de don Alejandro. Una tarde, la joven, con su habitual timidez, levantó la mirada hacia él. «Buenos días, señor», dijo. Gabriel, al verla, sintió una admiración instantánea por su fuerza silenciosa. «Buenos días, Elena», respondió con una amabilidad sincera. «Don Alejandro me ha puesto al tanto de la situación. Mi trabajo es asegurarme de que usted y Sofía estén legalmente protegidas. No tenga miedo. La verdad siempre encuentra su camino». Su voz infundió una pequeña chispa de esperanza en el corazón de Elena. Un respiro en medio de tanta angustia. Clara y Marcos, cada vez más desesperados, decidieron jugar su carta más fuerte. Convocaron una reunión de emergencia con el Consejo de Administración de Empresas Vargas. «Estimados consejeros», comenzó Clara, con una expresión de falsa preocupación. «La reputación de nuestra empresa, construida con tanto esfuerzo, está en riesgo. Los rumores sobre don Alejandro, sobre su vida personal y su comportamiento errático, son inaceptables. Se dice que está perdiendo el control, que está tomando decisiones impulsivas que podrían dañar nuestro imperio. Y la presencia de una niña, presuntamente su nieta ilegítima, en la mansión, es la gota que colma el vaso. No podemos permitir que esto afecte nuestras acciones en la bolsa». Marcos, apoyando a su hermana, añadió con gravedad. «Exacto. Estamos en un momento crítico. La prensa ya está haciendo de las suyas. Necesitamos proteger los intereses de la empresa y de los accionistas. Proponemos una moción de censura para evaluar la capacidad de don Alejandro para seguir al frente y, de paso, eliminar cualquier vínculo con este escándalo. La junta directiva tiene que tomar una postura firme y demostrar que los valores de la familia Vargas son más importantes que cualquier capricho personal. Debemos actuar ya, antes de que sea demasiado tarde y el imperio que tanto nos ha costado construir se desmorone por completo. La credibilidad de la empresa es lo primero, y eso lo saben todos los aquí presentes. ¿Quién está con nosotros?». La noticia de la reunión del consejo llegó a oídos de don Alejandro a través de un consejero, Leal. «Los buitres han salido de sus nidos», murmuró con amargura. «Quieren aprovechar esta situación para derrocarme». Pero la furia se mezclaba con una determinación renovada. Ya no solo luchaba por su poder, sino por la dignidad de Elena y el futuro de Sofía. «Gabriel», le dijo al abogado, «acelera los trámites y prepárate para la batalla. Ellos quieren la guerra, y la tendrán, pero no imaginan la verdad que se oculta. No saben con quién se están metiendo». Don Alejandro sabía que la verdad de Sofía era una espada de doble filo, pero estaba dispuesto a blandirla para proteger a quienes amaba, cueste lo que cueste. Elena, ajena a las intrigas del Consejo de Administración, se preparaba para la gala anual de la Fundación Vargas, un evento social de gran envergadura que congregaba a lo más selecto de la alta sociedad. Don Alejandro había insistido en que ella estuviera presente,
con la excusa de ayudar en la organización. En el fondo, quería observarla en ese ambiente, ver cómo reaccionaba. Él, en su fuero interno, la veía como su nuera, la madre de su nieta, y quería que empezara a ocupar su lugar, aunque fuera de forma discreta. Elena, con un sencillo vestido prestado por una compañera, se sentía como una intrusa. El brillo de los diamantes, las risas huecas, el murmullo de las conversaciones superficiales, todo le resultaba ajeno, como si perteneciera a otro planeta. La mansión, resplandeciente para la gala, se llenó de personalidades de la alta sociedad. Las damas, ataviadas con joyas deslumbrantes y vestidos de diseñador, desfilaban con aires de grandeza. Cuando Elena se movía entre los invitados, intentando pasar desapercibida, los murmullos se hacían más fuertes. «Mira, ahí está la nueva favorita de don Alejandro», cuchicheó una señora con un abanico cubriéndole la boca. «La empleada que ha traído el escándalo a la familia Vargas. ¡Qué descaro! ¿Cómo se atreve a presentarse aquí, en la gala de la fundación? Parece que no tiene vergüenza». Otra añadió, con sorna. «Y ese vestido tan sencillo. Claramente no entiende dónde está. Una cazafortunas. Eso es lo que es. Buscando un pedazo de la riqueza de los Vargas. Es una vergüenza para todos los presentes». Elena sintió las miradas punzantes, los susurros venenosos que la apuñalaban por la espalda. La humillación fue pública, dolorosa. Las damas de sociedad la despreciaron con la frialdad de su indiferencia, apartándola, como si fuera una mancha en su impecable lienzo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a derramarlas. Respiró hondo, recordando a Sofía, su sonrisa. «No me quebrarán», se dijo a sí misma. «No les daré ese gusto. Soy la madre de Sofía, y mi dignidad no depende de sus joyas ni de sus apellidos». Caminó con la frente en alto, un acto de valentía silencioso que pasó desapercibido para la mayoría, pero que don Alejandro observó desde lejos, con una mezcla de admiración y un profundo dolor. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». Don Alejandro vio la escena con el corazón encogido. La crueldad de su mundo, que había prometido proteger a su hijo, ahora se cernía sobre Elena. Fue en ese momento que la voz de Gabriel resonó en su mente. «Don Alejandro, las pruebas que hemos reunido son contundentes. Tenemos el acta de nacimiento de Sofía, con el nombre de su hijo como padre. Testimonios que confirman la relación y el deseo de su hijo de reconocerla. Y, lo más importante, una carta que su hijo dejó con una amiga cercana antes de su muerte, en 1900, la que expresaba su amor por Elena y su preocupación por el futuro de Sofía. Clara y Marcos no tendrán escapatoria. La hora de la verdad estaba cerca». Don Alejandro se acercó a Elena, que estaba en un rincón, tratando de disimular su angustia. «Elena», dijo con voz grave, «no escuches a esta gente. No saben lo que dicen. Tú vales mucho más que todos ellos juntos». Ella levantó la vista, sorprendida por su cercanía. «Gracias, don Alejandro», murmuró, sus ojos vidriosos. En ese instante, una de Mentú. Las damas se acercó a ellos con una sonrisa forzada. «Don Alejandro, qué gusto verle. ¿Y quién es esta señorita? ¿Una nueva asistente para la fundación? Espero que tenga experiencia, porque estas galas son muy importantes». Su tono era condescendiente, cargado de burla, una daga bien afilada. «No se preocupe», respondió don Alejandro, con una frialdad que heló a la dama. «Elena pronto ocupará el lugar que le corresponde, y le aseguro que su experiencia es invaluable». La dama, sorprendida por la respuesta inusual de don Alejandro, se retiró, no sin antes lanzar una última mirada de desprecio a Elena. La joven se sintió ligeramente reconfortada por el apoyo del magnate, pero la incertidumbre seguía siendo su sombra. ¿Qué quería decir don Alejandro con el lugar que le corresponde? ¿Se refería a un puesto mejor remunerado o había algo más en sus palabras? El ambiente de la gala se sentía cada vez más tenso, como la calma antes de una tormenta. Sabía que su presencia en ese lugar era una provocación para Clara y Marcos, y que ellos no se detendrían hasta verla humillada y fuera de la vida de don Alejandro. Pero la mirada de apoyo del abogado Gabriel, quien la observaba desde la distancia, le dio una nueva inyección de valor. Mientras tanto, Marcos y Clara se movían entre los invitados, sembrando cizaña. «Don Alejandro está perdiendo el juicio», comentaba Marcos a un grupo de inversionistas.
Está a punto de nombrar a una empleada sin experiencia para un puesto clave en la fundación. Y no hablemos de la niña. Es un escándalo que afectará la imagen de la empresa y, por lo tanto, sus inversiones. No podemos permitir que su sentimentalismo ponga en riesgo todo lo que hemos construido. Las palabras de Marcos resonaban, alimentando la desconfianza y la inquietud. Clara, por su parte, se encargaba de asegurarse de que los periodistas presentes estuvieran al tanto de los rumores y de la situación inestable en la familia Vargas, preparando el terreno para el 1900 desastre que esperaban que ocurriera. Gabriel Mora, observando la red de mentiras y manipulaciones tejida por Clara y Marcos, sintió una mezcla de indignación y de profunda tristeza. La ambición desmedida de los sobrinos Vargas era capaz de destruir vidas inocentes. Se acercó a don Alejandro. «Don Alejandro», le susurró, «Clara y Marcos están moviendo sus piezas. Están hablando con los consejeros y con la prensa. Tenemos que actuar con inteligencia, no con impulsos. La verdad es nuestra arma más poderosa, pero debemos blandirla en el momento justo para que su impacto sea devastador para ellos, y para que no queden dudas de la inocencia de Elena y la legitimidad de Sofía. Tenemos una oportunidad en la Junta, pero el golpe final debe ser público». Don Alejandro apretó los labios. «Tienes razón, Gabriel. Han subestimado mi determinación. Que sigan creyendo que soy un anciano débil y sentimental. Eso solo hará que su caída sea más estruendosa». En ese momento, la anfitriona de la gala, una amiga de la familia Vargas, anunció el inicio de la entrega de premios de la fundación. «Y ahora», dijo con voz melodiosa, «demos la bienvenida a nuestro anfitrión, don Alejandro Vargas, quien nos deleitará con un anuncio muy importante sobre el futuro de nuestra querida fundación». Don Alejandro miró a Elena, luego a Gabriel. Una decisión final se gestaba en su mente, una jugada maestra que cambiaría el destino de todos para siempre. Los ojos de Clara y Marcos brillaron de anticipación. Su momento, pensaron, había llegado. La multitud aplaudió mientras don Alejandro subía al escenario, su figura imponente dominando el salón. Clara y Marcos intercambiaron una mirada de triunfo. Sabían que, tras el discurso, intentarían socavar su autoridad. Pensaban que don Alejandro anunciaría el fideicomiso a su nombre, lo que les daría más poder. «Queridos amigos, miembros del consejo, damas y caballeros», comenzó don Alejandro, su voz fuerte y clara. «Esta noche es un momento para celebrar la generosidad y el compromiso de la Fundación Vargas. Y también un momento para mirar hacia el futuro». Hizo una pausa dramática, recorriendo con la mirada a los presentes, deteniéndose unos segundos en Elena y luego en Clara y Marcos, quienes sonreían con una falsa cordialidad. Don Alejandro, con una calma calculada, continuó. «Como todos saben, la familia Vargas siempre se ha distinguido por su honor y su legado. Y es por eso que hoy, en este evento tan significativo, quiero hacer un anuncio, que marcará un antes y un después en la historia de nuestra fundación y de mi familia. Un anuncio que revelará una verdad oculta, una verdad que ha estado silenciada por demasiado tiempo y que ha sido protegida con valentía por una mujer excepcional». Las palabras de don Alejandro crearon un murmullo de expectación entre los invitados. Clara y Marcos fruncieron el ceño, una incómoda premonición comenzando a invadirles. ¿Qué estaba tramando el viejo? ¿Qué verdad podía ser tan importante como para ser revelada en un momento tan público y trascendental? Mientras don Alejandro hablaba, un joven asistente, nervioso por la magnitud del evento, se dirigía al proyector para iniciar la presentación de los proyectos futuros de la fundación. Era un novato, y sus manos temblaban ligeramente. El destino, en su caprichosa danza, había preparado un giro inesperado. El asistente, al intentar cargar el archivo correcto, tropezó, y sin querer, presionó el botón equivocado. En la pantalla gigante, detrás de don Alejandro, en lugar de los logos de la fundación, apareció una imagen. Un video personal, grabado hacía años, con un rostro familiar que hizo que la respiración de muchos se detuviera. El murmullo se convirtió en un silencio sepulcral, cargado de una tensión indescriptible. La imagen en la pantalla era la de un joven sonriente, el hijo fallecido de don Alejandro. Su voz, clara y llena de amor, resonó en el salón. «Mi amada Elena», comenzaba el video, grabado en lo que parecía ser un parque, con un hermoso atardecer de fondo.
Si estás viendo esto, es porque algo me ha pasado, pero quiero que sepas que te amo, y amo a nuestra Sofía con todo mi ser. Ella es mi hija, mi sangre, mi legado, y juro que la reconoceré legalmente. No quiero que mi familia, con su ambición y sus prejuicios, les haga daño. Protégela, Elena. Protégela de todos, especialmente de aquellos que solo ven dinero. Ella es el amor de nuestras vidas, el milagro que nos unió. Que nadie te haga dudar de eso. Es mi deseo que Sofía crezca libre, amada, y que nunca le falte nada. Ella es una Vargas, con todo el derecho. El impacto fue demoledor. El hijo de don Alejandro, el heredero que había muerto trágicamente, hablaba desde el pasado, revelando una verdad que desarticulaba todas las mentiras. En la pantalla se veía al joven acariciando el vientre abultado de Elena, con una ternura infinita. La revelación de que Sofía era su hija, y por ende, nieta legítima de don Alejandro, golpeó a la alta sociedad como una ola gigante. Los rostros de Clara y Marcos se descompusieron, pasando del asombro a una palidez mortal. El plan que habían tramado, la campaña de desprestigio, las intrigas en el consejo, todo se desmoronaba en cuestión de segundos, expuesto por la voz de un muerto, un testimonio innegable de amor y verdad. El escándalo era monumental. Las cámaras de prensa, presentes en la gala, captaron cada detalle, cada expresión de incredulidad y de shock. El video, proyectado accidentalmente, se convirtió en la prueba irrefutable de la identidad de Sofía y del amor que había unido a Elena con el hijo de don Alejandro. La voz del joven resonó en cada rincón, desvelando no solo la verdad de Sofía, sino la doble moral y la crueldad de los parientes que habían planeado un fraude y habían silenciado una vida. Don Alejandro, con lágrimas en los ojos, se giró hacia Elena, quien estaba paralizada por la emoción. El murmullo de la multitud se elevó, convirtiéndose en un clamor. La justicia, aunque tardía, había comenzado a manifestarse de la manera más pública y dramática imaginable, haciendo temblar los cimientos de El Paraíso. Clara y Marcos, conscientes de que habían sido desenmascarados, intentaron salir discretamente del salón, pero ya era demasiado tarde. Las miradas de reproche y de condena de los invitados se posaron sobre ellos, juzgándolos con la misma dureza con la que ellos habían juzgado a Elena. Los murmullos se transformaron en acusaciones, veladas en miradas de desprecio. La caída en desgracia era inminente, pública y vergonzosa. El abogado Gabriel Mora, con una expresión de triunfo contenido, observaba la escena, satisfecho de que la verdad hubiera prevalecido. La justicia, en este caso, se vestía de transparencia, de una confesión póstuma que nadie había esperado y que ahora resonaba en los oídos de todos, sin dejar espacio para la duda o la negación. Don Alejandro, con una fuerza renovada, tomó el micrófono. «Esta es la PUM, ¿verdad?», dijo, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «La verdad que mi hijo me confió antes de partir, la verdad que mi propia familia intentó ocultar por ambición. Sofía es mi nieta, la hija legítima de mi amado hijo, y Elena es la mujer que lo amó y que, con dignidad y valentía, ha protegido a nuestra Sofía de la crueldad de este mundo. Ella es parte de esta familia, y tiene mi completo apoyo y mi amor incondicional. Aquellos que han intentado mancillar su nombre y el de mi nieta, responderán por sus actos. La justicia de los Vargas, a partir de hoy, será para todos». Su declaración fue una sentencia, un giro inesperado que transformaría la vida de todos los implicados, para siempre. La gala, que comenzó como un evento de ostentación, se convirtió en un tribunal público, donde la verdad de una empleada humilde desmanteló las mentiras de una familia poderosa. Los aplausos estallaron, unánimes, mientras Elena, con lágrimas en los ojos, miraba a don Alejandro. La carga de años de secreto, de miedo y de humillación, se disolvió en ese instante. Sofía, que había sido su tesoro más grande y su mayor riesgo, ahora era reconocida, amada y protegida. El peso de la soledad que había sentido durante tanto tiempo se disipó, reemplazado por la certeza de que, finalmente, había encontrado un lugar donde ella y su hija serían valoradas, no por su riqueza, sino por el amor y la dignidad que siempre habían representado en medio de la opulencia. El público, conmovido por la historia,
Ya no veía a Elena como la empleada, sino como la heroína de una historia de amor y sacrificio. El clamor fue unánime. Sofía Vargas, justicia para Elena. Se escuchaba entre la multitud un eco de reconocimiento y apoyo. Don Alejandro bajó del escenario y se acercó a Elena. La tomó de la mano, y juntos miraron hacia la pantalla donde la imagen de su hijo, sonriente, seguía presente, un testigo mudo de una promesa cumplida. En ese instante, la ostentosa mansión, el paraíso, que había sido un símbolo de control y de riqueza, comenzó a transformarse en un hogar, un refugio para la verdad, para la dignidad y para el amor incondicional que había florecido en sus paredes. Clara y Marcos, en shock, no pudieron articular palabra. Sus rostros eran un poema de derrota y humillación. El abogado de la empresa, que había sido parte de sus intrigas, se acercó a ellos con una expresión sombría. Señores, me temo que lo que acaba de suceder tiene graves implicaciones legales y financieras. El Consejo de Administración, a la luz de esta nueva información, muy probablemente revoque cualquier apoyo que les haya brindado. Y sus acciones, me temo, serán investigadas a fondo. El daño a la reputación de la empresa es inmenso. Y ustedes, me temo, serán los únicos responsables. El fraude que habían planeado, la campaña de desprestigio, todo se ha desvelado en público. La derrota era completa, la humillación total. La noticia del escándalo se propagó como un reguero de entonces pólvora. Los periódicos del día siguiente llevaban en primera plana la historia de la nieta secreta de don Alejandro Vargas, la empleada valiente y la caída en desgracia de los sobrinos ambiciosos. Las redes sociales ardían con comentarios de apoyo a Elena y Sofía y de condena a Clara y Marcos. La alta sociedad, que un día había despreciado a Elena, ahora la miraba con una mezcla de admiración y curiosidad. La verdad, finalmente, había prevalecido, y su fuerza era innegable. El imperio Vargas, que parecía inquebrantable, había experimentado un terremoto, pero no se había derrumbado. Al contrario, se había limpiado de la podredumbre interna y se había preparado para un nuevo amanecer, más justo y más humano. Don Alejandro, con una serenidad que no había sentido en años, se sentó en su despacho. Gabriel Mora a su lado. Gracias, Gabriel, dijo. Has hecho un trabajo excepcional. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Gabriel, con su voz tranquila, respondió. Primero, el reconocimiento legal de Sofía como su nieta, lo cual ya tenemos. Segundo, una demanda por difamación contra Clara y Marcos y contra los medios que publicaron información falsa. Tercero, una auditoría completa de las finanzas de la empresa, ya que tenemos indicios de movimientos irregulares por parte de sus sobrinos, aprovechándose de su supuesta debilidad. Y cuarto, don Alejandro, es el momento de reestructurar la fundación y de hacer una declaración pública oficial que solidifique su posición y el legado de su hijo. Elena, ajena a los vericuetos legales y financieros, se encontraba en la pequeña habitación del servicio, acunando a Sofía. La niña, con su inocencia ajena a la tormenta, dormía plácidamente. Elena sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Las palabras de don Alejandro, su abrazo, el reconocimiento público de su hija, todo se sentía como un sueño. Pero sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo. La lucha no había terminado, pero ya no estaba sola. Sentía una fuerza renovada, una determinación inquebrantable para enfrentar lo que viniera. Por Sofía, por el amor de su hijo, y por la dignidad que había defendido con uñas y dientes. La vida le había dado una segunda oportunidad, y estaba lista para aprovecharla, con la frente en alto. Clara y Marcos, bajo el escrutinio público y legal, se vieron obligados a renunciar a sus cargos en la empresa y en la fundación. Sus bienes fueron congelados mientras se investigaban sus transacciones. La prensa, que antes los había elogiado, ahora los presentaba como los villanos de la historia, los ambiciosos parientes que habían intentado usurpar el poder de su tío y difamar a una mujer inocente. La justicia emocional había llegado, clara y contundente, una derrota pública que los despojó no solo de su poder y su fortuna, sino también de su reputación. El precio de su ambición era la vergüenza y la exclusión de una sociedad que no perdonaba la doblez y la crueldad, especialmente cuando se hacía pública y con pruebas irrefutables. Don Alejandro, con una renovada energía,
convocó a una conferencia de prensa en El Paraíso. A su lado, Elena, con Sofía en brazos, la mirada serena y digna. Gabriel Mora, discretamente, los acompañaba. Las cámaras y los micrófonos de todo el país estaban presentes. Hoy, comenzó don Alejandro, su voz embargada por la emoción. Quiero pedir perdón públicamente. Perdona a mi hijo por no haberlo comprendido. Perdona a Elena por el sufrimiento que le causé al no reconocerla. Y perdona a mi nieta Sofía por el tiempo que tardé en darle el lugar que le corresponde. Sus palabras fueron un bálsamo, un gesto de humildad que conmovió a todos los presentes. Era la redención de un hombre poderoso que había encontrado el verdadero valor de la vida en el amor y la familia, más allá del dinero. A partir de hoy, continuó don Alejandro, con una sonrisa sincera, la Fundación Vargas se transformará. Será la Fundación Sofía Vargas, dedicada a apoyar a madres solteras y a niños vulnerables, para que nunca les falte el amor, la educación y las oportunidades. Y me complace anunciar que Elena, una mujer de una integridad y una fortaleza admirables, será su directora. No hay nadie más indicada para liderar esta noble causa. La ovación fue ensordecedora. Elena, conmovida hasta las lágrimas, abrazó a Sofía con fuerza, el símbolo de un nuevo comienzo. Su vida, de empleada discreta, se transformaba en la de una figura pública, respetada, un pilar de un legado de compasión y justicia, demostrando que la verdadera riqueza no residía en las cuentas bancarias, sino en el corazón. El romance, sutilmente, había comenzado a florecer entre Elena y Gabriel. Durante la investigación, las largas horas de trabajo, la admiración mutua por la fortaleza de ella y la integridad de él, habían sembrado una semilla. Después de la conferencia de prensa, Gabriel se acercó a Elena. «Elena», dijo con una sonrisa cálida, «estoy inmensamente orgulloso de ti y de Sofía. Te mereces toda la felicidad del mundo». Elena, con el corazón lleno de gratitud, le devolvió la sonrisa. «Gracias, Gabriel», respondió, sus ojos brillando. «Sin ti, esto no habría sido posible». Él tomó su mano suavemente, un gesto cargado de significado. Un futuro juntos, basado en el respeto y la admiración mutua, se dibujaba en el horizonte, sellado con la promesa de un amor que había nacido en medio de la adversidad y que ahora, finalmente, podía florecer. 5 años después, la Fundación Sofía Vargas había abierto 20 centros en todo México, transformando miles de vidas. Elena, ahora una figura pública de gran influencia, era un referente de lucha y esperanza. Sofía, una niña alegre y curiosa, crecía rodeada de amor, llevando el apellido Vargas con orgullo y la certeza de ser amada. Don Alejandro, con la serenidad de haber reparado sus errores, dedicaba su vida a la fundación y a su nieta, encontrando en ellos el verdadero sentido de su existencia. Gabriel y Elena se habían casado, formando una familia llena de amor, con Sofía como su luz. La historia de Elena era un testimonio de que el amor verdadero y la dignidad no conocen de clases sociales, y de que la justicia, aunque a veces tardía, siempre encuentra su camino para brillar. El plano final muestra la placa de mármol pulido en la entrada del centro principal de la Fundación Sofía Vargas, con el nombre grabado en letras doradas, irradiando la luz del sol. Niños riendo y, jugando en los jardines, madres solteras recibiendo apoyo y formación, un símbolo de esperanza que se extendía por todo el país. Elena, de la mano de Gabriel, observa la escena, su rostro iluminado por una sonrisa serena. Sofía, ya una niña de 6 años, corre hacia ellos, su risa cristalina llenando el aire, el legado de un amor prohibido, de un secreto oculto y de una lucha incansable, se había convertido en una luz para miles de familias, demostrando que la verdadera riqueza reside en la compasión y la justicia. Fin. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Don Alejandro, con la imagen de Elena y su evidente angustia grabada en el alma, sintió que el tiempo de las sutilezas había terminado. La crueldad con la que su sobrina había tratado a la madre de su nieta le revolvía el estómago. No era solo la humillación, era el desprecio por la dignidad ajena, una actitud que él había permitido por demasiado tiempo. «Basta», murmuró para sí mismo, su voz áspera. «No permitiré que sigan pisoteando a los inocentes. Mi hijo me pidió que las protegiera,
y es mi deber cumplir esa promesa, aunque me cueste todo lo que tengo. La gala sería el escenario, y la verdad, su arma más poderosa. El momento de la confrontación final se acercaba, y él estaba listo para librar la batalla más importante de su vida. Elena, por su parte, trataba de reponerse del golpe, pero las miradas y los cuchicheos seguían taladrándola. Se sentía como un animal acorralado en un circo de lujo, expuesta a la burla de una sociedad que la consideraba inferior. Las palabras de don Alejandro, su inesperado apoyo, habían sido un pequeño bálsamo, pero la tormenta aún no había pasado. ¿Qué significa el lugar que le corresponde?, se preguntaba, una mezcla de esperanza y temor en su corazón. Sabía que Clara y Marcos no se detendrían. Eran lobos vestidos de seda, y ella, una presa fácil si no fuera por la fuerza que le daba el amor por Sofía. Se aferró a la dignidad que le quedaba, consciente de que su lucha no era solo por ella, sino por el futuro de su pequeña, su tesoro más valioso. Mientras tanto, en otro rincón del majestuoso salón, Clara y Marcos Vargas se relamían de satisfacción. Creían que su plan estaba a punto de culminar. «El viejo está acorralado, Marcos», susurró Clara con una sonrisa de victoria. «La prensa lo acorrala, el consejo lo cuestiona, y esa empleada, con su escándalo, es la prueba de su debilidad. Esta noche, finalmente, haremos que dé el paso al costado. Se lo merece por deshonrar el apellido Vargas con sus caprichos seniles». Marcos asintió, su mirada fría brillando de avaricia. «Hoy recuperamos lo que es nuestro por derecho, hermana. El imperio Vargas, sin sentimentalismos baratos. El poder no es para los débiles. Y don Alejandro, con su niña ilegítima, ha demostrado serlo». El abogado Gabriel Mora, quien había estado observando la escena con una calma imperturbable, se acercó a don Alejandro. «Don Alejandro», susurró con voz grave, «están confiados. Creen que la partida está ganada. Eso juega a nuestro favor. La documentación de Sofía está lista. El testimonio de la florista es contundente. Y la carta de su hijo, que la conservó la amiga de Elena, es la prueba definitiva. Pero el impacto será mayor si la verdad sale de la forma más inesperada. Estoy seguro de que los medios están esperando un escándalo. Aprovechemos eso. La verdad de Sofía es innegable. Ellos no podrán ocultar lo que la sangre revela». Su mirada era firme, un reflejo de la justicia que estaba a punto de desatarse. La gala alcanzó su punto culminante. El salón, iluminado por opulentas arañas de cristal, bullía con la élite social. Copas de champán tintineaban. Las risas artificiales llenaban el aire, mientras la orquesta tocaba melodías clásicas. Elena, sintiéndose más pequeña que nunca, intentaba mezclarse entre la multitud, pero cada mirada, cada susurro, la hacía sentirse como un blanco fácil. Don Alejandro, con una expresión seria pero determinada, se dirigió al estrado, su figura imponente contrastando con la ligereza del ambiente. El silencio se hizo paulatinamente, anticipando el discurso del magnate. Clara y Marcos, apostados en un lugar estratégico, no perdían detalle, sus sonrisas prepotentes, evidenciando la expectación de su victoria inminente. Don Alejandro tomó el micrófono, su voz fuerte y clara resonando en el vasto salón. «Queridos amigos, miembros del consejo, damas y caballeros», comenzó, su mirada recorriendo a la multitud con una intensidad inusual. «Esta noche, la Fundación Vargas celebra no solo su compromiso con la sociedad, sino también la oportunidad de mirar hacia un futuro más justo y compasivo». Hizo una pausa dramática. Sus ojos se posaron brevemente en Elena, quien lo observaba con una mezcla de pavor y esperanza. Luego, su mirada se detuvo en Clara y Marcos, quienes le devolvían una sonrisa forzada, creyendo que sus palabras eran solo un preludio a la capitulación del magnate, el inicio de su ansiado ascenso al poder, a la tan ansiada herencia que les pertenecía. Clara y Marcos intercambiaron una mirada de triunfo. En sus mentes, don Alejandro estaba a punto de anunciar su retirada, o, peor aún para su vanidad, el nombramiento de ellos como sucesores, el ansiado fideicomiso. La falsa resolución de su drama personal se cocinaba en su imaginación, llenándolos de una alegría perversa. Finalmente el viejo ha cedido, pensó Clara, sintiendo el dulzor de la victoria. Ha comprendido que el escándalo de esa empleada era demasiado para él. Nuestro momento ha llegado. El imperio Vargas será nuestro.
Marcos asintió, imaginando ya los titulares de prensa que anunciarían su ascenso, borrando de un plumazo el nombre de Elena y su escandalosa hija de la historia familiar. Mientras don Alejandro hablaba, un joven asistente, visiblemente nervioso por la solemnidad del evento, se apresuraba a cargar la presentación visual que acompañaría el discurso. Era su primera gala importante, y sus manos temblaban ligeramente. El destino, con su ironía caprichosa, había decidido intervenir de una manera inesperada. El joven, al intentar seleccionar el archivo correcto en el sistema, tropezó con un cable suelto. Un grito ahogado escapó de su boca al caer, y en su caída, su mano presionó un botón equivocado del proyector. De repente, la pantalla gigante detrás de don Alejandro, que debía mostrar los logros de la fundación, se encendió con una imagen en movimiento. Un video personal, crudo e íntimo, que nadie esperaba ver. Un murmullo de confusión recorrió el salón. La imagen en la pantalla era la de un joven sonriente. Un rostro que muchos reconocieron de inmediato. El hijo fallecido de don Alejandro, el heredero perdido de los Vargas. La sorpresa fue palpable, y el murmullo se convirtió en un silencio sepulcral, cargado de una tensión indescriptible. En el video, el joven miraba directamente a la cámara, con una expresión de profunda felicidad. Su voz, clara y llena de amor, resonó en cada rincón del majestuoso salón, llenando el aire de una emoción que detuvo la respiración de todos los presentes. Era una voz del pasado, un eco de un amor silenciado, que ahora emergía para cambiarlo todo. Mi amada Elena, comenzó la voz del joven, con una ternura que conmovió a muchos. El video, grabado en lo que parecía ser un parque, con un hermoso atardecer de fondo, mostraba al hijo de don Alejandro con una mirada llena de esperanza. Si estás viendo esto, es porque algo me ha pasado, pero quiero que sepas que te amo, y amo a nuestra Sofía con todo mi ser. Ella es mi hija, mi sangre, mi legado, y juro que la reconoceré legalmente. No quiero que mi familia, con su ambición y sus prejuicios, les haga daño. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre Clara y Marcos, quienes sintieron cómo el suelo se abría bajo sus pies, sus sonrisas de triunfo transformándose en muecas de horror. El joven, con una mirada apasionada, continuó en el video. Protégela, Elena. Protégela de todos, especialmente de aquellos que solo ven dinero. Ella es el amor de nuestras vidas, el milagro que nos unió. Que nadie te haga dudar de eso. Es mi deseo que Sofía crezca libre, amada, y que nunca le falte nada. Ella es una Vargas, con todo el derecho. La cámara se movió, revelando al joven acariciando el vientre abultado de Elena, quien aparecía brevemente en el video, con una sonrisa radiante, compartiendo ese momento de intimidad y felicidad. La imagen era tan nítida, tan real, que no dejaba lugar a dudas. La verdad oculta, la identidad de Sofía, se revelaba ante los ojos atónitos de todos, confirmando lo que don Alejandro, en el fondo, ya sabía. El impacto fue demoledor. El hijo de don Alejandro, que había muerto trágicamente, hablaba desde el pasado, desmantelando todas las mentiras y maquinaciones. La revelación de que Sofía era su hija, y por ende, nieta legítima de don Alejandro, golpeó a la alta sociedad como una ola gigante. Los rostros de Clara y Marcos se descompusieron, pasando del asombro a una palidez mortal. El plan que habían tramado, la campaña de desprestigio, las intrigas en el consejo, todo se desmoronaba en cuestión de segundos, expuesto por la voz de un muerto, un testimonio innegable de amor y verdad. El escándalo era monumental, no solo por la existencia de la niña, sino por la doble moral de quienes habían intentado ocultarla y aprovecharse de la situación. Las cámaras de prensa, presentes en la gala, captaron cada detalle, cada expresión de incredulidad y de shock. El video, proyectado accidentalmente, se convirtió en la prueba irrefutable de la identidad de Sofía y del amor que había unido a Elena con el hijo de don Alejandro. La voz del joven resonó en cada rincón, desvelando no solo la verdad de Sofía, sino la doble moral y la crueldad de los parientes, que habían planeado un fraude y habían silenciado una vida. Don Alejandro, con lágrimas en los ojos, se giró hacia Elena, quien estaba paralizada por la emoción. El murmullo de la multitud se elevó, convirtiéndose en un clamor, una mezcla de sorpresa,
compasión y condena. La justicia, aunque tardía, había comenzado a manifestarse de la manera más pública y dramática imaginable, haciendo temblar los cimientos de El Paraíso. Clara y Marcos, conscientes de que habían sido desenmascarados, intentaron salir discretamente del salón, escurriéndose entre la multitud, pero ya era demasiado tarde. Las miradas de reproche y de condena de los invitados se posaron sobre ellos, juzgándolos con la misma dureza con la que ellos habían juzgado a Elena. Los murmullos se transformaron en acusaciones veladas, en miradas de desprecio. La caída en desgracia era inminente, pública y vergonzosa. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban la humillación y el miedo. El abogado Gabriel Mora, con una expresión de triunfo contenido, observaba la escena, satisfecho de que la verdad hubiera prevalecido. La justicia, en este caso, se vestía de transparencia, de una confesión póstuma que nadie había esperado, y que ahora resonaba en los oídos de todos, sin dejar espacio para la duda o la negación. Don Alejandro, con una fuerza renovada, tomó el micrófono, sus ojos fijos en sus sobrinos que intentaban escapar. «Esta es la verdad», dijo, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «La verdad que mi hijo me confió antes de partir, la verdad que mi propia familia intentó ocultar por ambición y envidia. Sofía es mi nieta, la hija legítima de mi amado hijo, y Elena es la mujer que lo amó y que, con dignidad y valentía, ha protegido a nuestra Sofía de la crueldad de este mundo». La sala se llenó de un silencio expectante, mientras cada palabra del magnate golpeaba como un martillo, cimentando la verdad y derribando la red de mentiras. El tono de su voz era un veredicto, sin apelaciones, que sellaba el destino de muchos. Continuó don Alejandro, su voz ahora cargada de emoción pero firme. «Elena es parte de esta familia, y tiene mi completo apoyo y mi amor incondicional. Aquellos que han intentado mancillar su nombre y el de mi nieta, responderán por sus actos. La justicia de los Vargas, a partir de hoy, será para todos». Su declaración fue una sentencia, un giro inesperado que transformaría la vida de todos los implicados para siempre. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sintió que un peso de años se desprendía de su alma. La humillación pública se había convertido en un reconocimiento glorioso. Su hija, finalmente, tenía un lugar, un apellido y el amor de un abuelo que, por fin, la reconocía y la protegía. La gala, que comenzó como un evento de ostentación y poder, se había convertido en un tribunal público, donde la verdad de una empleada humilde desmanteló las mentiras y la ambición de una familia poderosa. Los aplausos estallaron, unánimes, mientras Elena, con lágrimas en los ojos, miraba a don Alejandro. La carga de años de secreto, de miedo y de humillación, se disolvió en ese instante. Sofía, que había sido su tesoro más grande y su mayor riesgo, ahora era reconocida, amada y protegida. El peso de la soledad que había sentido durante tanto tiempo se disipó, reemplazado por la certeza de que, finalmente, había encontrado un lugar donde ella y su hija serían valoradas, no por su riqueza, sino por el amor y la dignidad que siempre habían representado en medio de la opulencia. El público, conmovido por la emotiva revelación, ya no veía a Elena como la empleada o la cazafortunas, sino como la heroína de una historia de amor y sacrificio. El clamor fue unánime. «Sofía Vargas, justicia para Elena», se escuchaba entre la multitud, un eco de reconocimiento y apoyo que resonaba en el salón. Don Alejandro bajó del escenario y se acercó a Elena con una solemnidad paternal. La tomó de la mano, y juntos miraron hacia la pantalla donde la imagen de su hijo, sonriente, seguía presente, un testigo mudo de una promesa cumplida. En ese instante, la ostentosa mansión, el paraíso, que había sido un símbolo de control y de riqueza, comenzó a transformarse en un hogar, un refugio para la verdad, para la dignidad y para el amor incondicional que había florecido en sus paredes. Clara y Marcos, en shock, no pudieron articular palabra, sus rostros desfigurados por la rabia y el pánico. El abogado de la empresa, que había sido parte de sus intrigas y conocía de cerca sus movimientos, se acercó a ellos con una expresión sombría. «Señores», les dijo con voz grave, «me temo que lo que acaba de suceder tiene graves implicaciones legales y financieras. El Consejo de Administración,
A la luz de esta nueva información, muy probablemente revoque cualquier apoyo que les haya brindado, y sus acciones, me temo, serán investigadas a fondo. El daño a la reputación de la empresa es inmenso, y ustedes, me temo, serán los únicos responsables. El fraude que habían planeado, la campaña de desprestigio, todo se ha desvelado en público. La derrota era completa, la humillación total, el fin de su ambición sin escrúpulos. La noticia del escándalo se propagó como un reguero de pólvora, más rápido que cualquier chismorreo de la alta sociedad. Los periódicos del día siguiente llevaban en primera plana la historia de la nieta secreta de don Alejandro Vargas, la empleada valiente que la había protegido y la caída en desgracia de los sobrinos ambiciosos. Las redes sociales ardían con comentarios de apoyo a Elena y Sofía y de condena a Clara y Marcos. La alta sociedad, que un día había despreciado a Elena, ahora la miraba con una mezcla de admiración y curiosidad. La verdad, finalmente, había prevalecido, y su fuerza era innegable. El imperio Vargas, que parecía inquebrantable, había experimentado un terremoto, pero no se había derrumbado. Al contrario, se había limpiado de la podredumbre interna y se había preparado para un nuevo amanecer, más justo y más humano. Don Alejandro, con una serenidad que no había sentido en años, se sentó en su despacho. La noche ya avanzada. Gabriel Mora estaba a su lado, con una pila de documentos. «Gracias, Gabriel», dijo el magnate, su voz denotando cansancio pero también una profunda paz. «Has hecho un trabajo excepcional. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir?» Gabriel, con su voz tranquila y metódica, respondió. «Primero, el reconocimiento legal definitivo de Sofía como su nieta, lo cual ya tenemos. Segundo, una demanda por difamación contra Clara y Marcos y contra los medios que publicaron información falsa. Tercero, una auditoría completa de las finanzas de la empresa, ya que tenemos indicios de movimientos irregulares por parte de sus sobrinos, aprovechándose de su supuesta debilidad. Y cuarto, don Alejandro, es el momento de reestructurar la fundación y de hacer una declaración pública oficial que solidifique su posición y el legado de su hijo, para que nadie más pueda manipular la verdad. Elena, ajena a los vericuetos legales y financieros que se gestaban en el despacho de don Alejandro, se encontraba en la pequeña habitación del servicio, acunando a Sofía. La niña, con su inocencia ajena a la tormenta que acababa de pasar, dormía plácidamente en sus brazos. Elena sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo, una calma que venía de haber liberado un peso enorme. Las palabras de don Alejandro, su abrazo, el reconocimiento público de su hija, todo se sentía como un sueño, pero sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, un sendero aún por recorrer. La lucha no había terminado, pero ya no estaba sola. Sentía una fuerza renovada, una determinación inquebrantable para enfrentar lo que viniera. Por Sofía, por el amor de su hijo, y por la dignidad que había defendido con uñas y dientes. La vida le había dado una segunda oportunidad y estaba lista para aprovecharla, con la frente en alto. Tras el terremoto mediático que sacudió los cimientos de El Paraíso, don Alejandro Vargas no perdió un segundo. En su despacho, con la primera luz del amanecer filtrándose por los amplios ventanales, convocó a Gabriel Mora. «La verdad ha salido a la luz, Gabriel». Su voz era un murmullo grave, cargado de una solemnidad que no se le conocía. «Ahora debemos asegurar que la justicia sea tan contundente como lo fue la revelación. Quiero que prepare una demanda por difamación contra Clara y Marcos, y que se investiguen a fondo sus manejos financieros, quienes intentaron destruir la dignidad de una mujer y una niña inocente, y pisotearon el legado de mi hijo, no quedarán impunes». Su mirada se endureció. La máscara del magnate implacable regresaba, pero ahora, impulsada por un propósito mucho más noble que la mera ambición, una redención que empezaba a gestarse en lo más profundo de su ser. Mientras tanto, Elena, en la discreta habitación del servicio que había sido su único refugio, acunaba a Sofía. La pequeña, ajena a la tormenta que había estallado en el gran salón, dormía plácidamente. Elena sentía una paz inmensa, una calma que hacía mucho tiempo no experimentaba, como si un peso gigantesco se hubiera desprendido de su alma. Las palabras de don Alejandro, su abrazo público, el reconocimiento de su hija ante el mundo,
Todo se sentía aún como un sueño increíble, un milagro inesperado. Mi amor, susurró a Sofía, sus lágrimas cayendo silenciosamente sobre el suave cabello de la niña. Finalmente, la verdad nos ha liberado. Ya no tendremos que escondernos. Tu lugar en el mundo ha sido reconocido y nadie podrá arrebatártelo. La dignidad que siempre había defendido con valentía, ahora era visible para todos. La caída de Clara y Marcos fue tan vertiginosa como estruendosa. Bajo el implacable escrutinio público y legal, se vieron obligados a renunciar a sus cargos en la empresa y en la Fundación Vargas. Sus cuentas bancarias y bienes fueron congelados, sujetos a una exhaustiva investigación por movimientos fraudulentos. Los medios que antes habían sido su aliado, ahora los presentaban como los villanos de la historia. Los parientes ambiciosos que habían intentado usurpar el poder de su tío y difamar a una mujer y una niña inocente. Hemos perdido todo, Marcos, susurró Clara con la voz quebrada por la humillación, mientras se veía en la televisión, su imagen distorsionada por el escándalo. Nadie nos perdonará esto. Todo por un estúpido video. La sociedad, antes cómplice de su hipocresía, ahora los repudiaba con vehemencia. Don Alejandro, con una serenidad que no había sentido en décadas, convocó a una conferencia de prensa en El Paraíso. El salón, antes escenario de la gala, ahora estaba repleto de cámaras y micrófonos. A su lado, Elena, con Sofía en brazos, proyectaba una imagen de digna fortaleza, mientras Gabriel Mora los acompañaba discretamente. Hoy, comenzó don Alejandro, su voz embargada por una emoción contenida. Quiero pedir perdón públicamente. Perdona a mi hijo por no haberlo comprendido en vida. Perdona a Elena por el sufrimiento que le causé al no reconocer su amor y su entereza. Y perdón a mi nieta Sofía por el tiempo que tardé en darle el lugar que le corresponde por derecho y por amor. Sus palabras fueron un bálsamo que conmovió a todos los presentes, un gesto de humildad que transformaba la figura del magnate en la de un abuelo arrepentido. Mientras las cámaras captaban cada instante, don Alejandro se giró hacia Elena y Sofía. Con un gesto de profunda ternura, las abrazó a ambas, un acto que sellaba el pasado y abría un nuevo capítulo. Elena, dijo, su voz ahora más suave, tú y Sofía son mi familia, la sangre de mi sangre. Te ruego que aceptes este lugar, no solo en mi casa, sino en mi corazón y en el legado de mi hijo. Nunca más tendrás que esconderte, nunca más te sentirás desprotegida. Esta es tu casa, y esta pequeña, mi nieta, es la luz que ha vuelto a iluminar mi vida. Su declaración fue un compromiso inquebrantable, una promesa de redención que resonaba en cada rincón del salón, borrando de un plumazo años de dolor, prejuicios y silencios forzados. Y a partir de hoy, continuó don Alejandro, con una sonrisa sincera que le iluminó el rostro, la Fundación Vargas se transformará. Ya no llevará mi nombre, sino el de la persona que me ha enseñado el verdadero significado del amor y la resiliencia, mi nieta. Será la Fundación Sofía Vargas, una institución dedicada a apoyar a madres solteras y a niños vulnerables en todo el país, para que nunca les falte el amor, la educación y las oportunidades que todos merecen. Queremos construir un futuro donde ninguna madre tenga que ocultar a su hijo, donde ningún niño crezca sin saber que es amado y valorado. El amor no conoce de clases sociales, y eso será el pilar de nuestra misión. Luego, con un gesto hacia Elena, don Alejandro añadió, y me complace anunciar que Elena, una mujer de una integridad y una fortaleza admirables, con un corazón tan grande como su capacidad de amar, será su directora. No hay nadie más indicada para liderar esta noble causa, para guiarla con la misma pasión y dignidad con la que protegió a mi nieta. Ella es el vivo ejemplo de que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en la compasión y la justicia. Con Elena al frente, la fundación florecerá. La ovación fue ensordecedora. Un reconocimiento unánime que borraba años de desprecio. Un aplauso que resonaba en el corazón de Elena como el eco de una victoria personal. Elena, conmovida hasta las lágrimas, abrazó a Sofía con fuerza, el símbolo de un nuevo comienzo. Su vida, de empleada discreta, se transformaba en la de una figura pública respetada, un pilar de un legado de compasión y justicia. La prensa, antes sensacionalista,
Ahora la aclamaba como un ejemplo de superación. Las damas de sociedad que la habían humillado, la miraban con admiración y respeto. El mundo de la alta sociedad, que tanto valoraba la riqueza material, había sido testigo de una lección de humanidad, aprendiendo que la verdadera grandeza se encontraba en la nobleza del espíritu y en la inquebrantable fuerza del amor maternal. ¡Qué mujer tan valiente!, se escuchaba entre la multitud, un coro que exaltaba su dignidad. Entre la multitud, el licenciado Gabriel Mora observaba a Elena con una profunda admiración. Durante las semanas de investigación, las largas horas de trabajo y la tensión compartida, una semilla de respeto y afecto había comenzado a germinar entre ellos. Él había sido testigo de su entereza, de su amor incondicional por Sofía y de su inquebrantable dignidad. Ahora, verla reconocida, fuerte y serena, lo llenaba de una emoción que trascendía lo profesional. Sus miradas se cruzaron, y en el brillo de sus ojos, Elena encontró una promesa de futuro, un apoyo silencioso que iba más allá de cualquier contrato o documento legal, un vínculo que ahora podía florecer libremente, sin miedos ni secretos que lo empañaran. Después de la conferencia, en un momento de relativa calma, Gabriel se acercó a Elena. «Elena», dijo con una sonrisa cálida y sincera, «estoy inmensamente orgulloso de ti y de Sofía. Te mereces toda la felicidad del mundo, toda la paz que esta lucha te ha costado». Elena, con el corazón lleno de gratitud, le devolvió la sonrisa. «Gracias, Gabriel», respondió, sus ojos brillantes. «Sin ti, esto no habría sido posible. Tu apoyo, tu fe en mí, lo fue todo». Él tomó su mano suavemente, un gesto cargado de significado, de una promesa tácita de un futuro juntos, basado en el respeto y la admiración mutua. Un camino que, aunque aún por andar, se dibujaba claro y lleno de esperanza en el horizonte de sus vidas. 5 años después de aquella inolvidable gala, el eco de la verdad seguía resonando con fuerza en todo México. La Fundación Sofía Vargas, bajo la dirección apasionada y visionaria de Elena, había crecido de manera exponencial, superando todas las expectativas. Lo que comenzó como un sueño de justicia se había transformado en una realidad palpable, un faro de esperanza para miles de familias que antes vivían en la sombra, enfrentando la soledad y la precariedad. Los primeros 20 centros habían abierto sus puertas en diversas ciudades del país, ofreciendo apoyo, educación y un refugio seguro a madres solteras y a sus hijos, cumpliendo la promesa que don Alejandro y su hijo habían hecho de proteger a los más vulnerables. Sofía, la pequeña que había sido el centro de todo un drama, ahora era una niña de 6 años, risueña, inteligente y llena de vida. Crecía rodeada de un amor incondicional, no solo el de su madre y su abuelo, sino el de toda una comunidad que la veía como un símbolo de esperanza y resiliencia. Llevaba el apellido Vargas con orgullo, consciente de la historia de su padre y de la valiente lucha de su madre. Sus ojos avellana, heredados de su progenitor, brillaban con una curiosidad insaciable y una alegría que contagiaba a todos a su alrededor. «Abuelo, ¿me lees un cuento?», preguntaba a don Alejandro, quien, con una sonrisa tierna, nunca se negaba, encontrando en esos momentos el verdadero tesoro de su existencia. Elena, de la joven empleada que vivía en el miedo, se había convertido en una figura pública respetada y admirada. Su historia inspiraba a millones. Su voz era escuchada en foros nacionales e internacionales, abogando por los derechos de las madres solteras y los niños vulnerables. Dirigía la Fundación Sofía Vargas con una sabiduría y una empatía que provenían de su propia experiencia, transformando el dolor del pasado en una fuerza motriz para el cambio social. Su elegancia, antes natural y sencilla, ahora se combinaba con una autoridad innata, una presencia que llenaba cualquier sala, demostrando que la dignidad humana y el espíritu indomable eran más valiosos que cualquier título nobiliario o fortuna. Don Alejandro, el magnate implacable, había encontrado en la Fundación Sofía Vargas y en su nieta el verdadero sentido de su existencia, con la serenidad de haber reparado sus errores y de haber honrado la memoria de su hijo. Dedicaba su tiempo y fortuna a la causa, supervisando personalmente cada proyecto, cada centro. Su corazón, antes endurecido por la ambición y el dolor de la pérdida,
ahora rebosaba de amor y compasión. Las reuniones de negocios habían sido reemplazadas por juegos con Sofía en el invernadero, ese mismo lugar donde todo había comenzado, ahora transformado en un santuario de la vida y el cariño. Había aprendido que el poder más grande no era el económico, sino el de transformar vidas a través del amor. Gabriel y Elena, unidos por un amor profundo y un respeto mutuo, se habían casado en una ceremonia sencilla pero emotiva, con don Alejandro como orgulloso padrino y Sofía, feliz, llevando las alianzas. Habían formado una familia llena de amor y comprensión, donde Sofía era la luz que iluminaba cada día. Gabriel, un abogado exitoso y de principios firmes, apoyaba incondicionalmente a Elena en su labor en la fundación, compartiendo sus ideales de justicia social. Juntos, construían un hogar basado en la verdad y el cariño, demostrando que el amor verdadero puede florecer en medio de la adversidad y que los lazos de la familia van más allá de los dictados del dinero o la posición social, fortaleciéndose con cada desafío superado. La Fundación Sofía Vargas no era solo una institución, era un movimiento de esperanza, un testimonio vivo de que la compasión y la justicia pueden cambiar el mundo. Miles de madres solteras habían encontrado un empleo digno, una educación para sus hijos y la fuerza para salir adelante. Niños que antes vivían en la marginalidad, ahora tenían acceso a escuelas, a alimentación y a un futuro prometedor. La historia de Elena se contaba en cada centro, un recordatorio constante de que, sin importar las circunstancias, la dignidad y el amor verdadero siempre prevalecen. Hemos creado un legado que trasciende el dinero, decía Elena en sus discursos. Hemos construido un futuro donde cada vida importa y cada sueño puede hacerse realidad. En la entrada del centro principal de la Fundación Sofía Vargas, una placa de mármol pulido brillaba bajo el sol. En letras doradas, grabadas para la eternidad, se leía: Fundación Sofía Vargas, donde el amor y la dignidad florecen por un futuro de esperanza. No era solo un nombre, era el símbolo de una promesa cumplida, de un amor que había desafiado las barreras sociales y había encontrado su lugar en el mundo. Era el recordatorio de un pasado de secretos y dolor, transformado en un presente de reconocimiento y un futuro de oportunidades. La riqueza de los Vargas, antes encerrada en mansiones y cuentas, ahora se derramaba en forma de ayuda, educación y amor, transformando vidas con cada acción, demostrando el poder de la redención. El plano final muestra el vibrante jardín del centro, lleno de niños riendo y jugando bajo el sol. Madres jóvenes se capacitan en aulas modernas, sus rostros iluminados por la esperanza. Elena, de la mano de Gabriel, observa la escena, su rostro sereno, con una sonrisa que irradia paz y satisfacción. Sofía, ya una vivaz niña de 6 años, corre hacia ellos, su risa cristalina llenando el aire, un sonido que era música para el alma. Se abraza a sus padres con una espontaneidad que solo la infancia puede ofrecer, una imagen perfecta de amor, familia y felicidad. La opulencia de El Paraíso había dado paso a la verdadera riqueza, la de un hogar lleno de calor humano, donde los valores se construían día a día. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La vida de Elena, Sofía y don Alejandro Vargas se convirtió en un faro, mostrando que las barreras sociales no son infranqueables. Demostró que el amor verdadero no se mide en riqueza, sino en la nobleza del espíritu, en la capacidad de proteger a los vulnerables y buscar la verdad más allá de los prejuicios. La dignidad humana, a menudo pisoteada por la ambición, encontró redención en una pequeña niña y en el corazón de una madre valiente. Un poderoso recordatorio de que, al final, la justicia siempre encuentra su camino para brillar, iluminando incluso los rincones más oscuros de la sociedad. La verdadera riqueza reside en la compasión y el valor de los sentimientos puros, más allá de cualquier fortuna.